Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el ingeniero Nilo Carrión, titular de la Unión Industrial Jujeña. Nilo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos de Sin Límite. Hola, buenas tardes, un gusto de escucharte y charlar un rato contigo. Bueno, Nilo, veníamos en la industria de muchísimas caídas seguidas, digamos. Parecía ser que habíamos tocado piso en el mes de julio. En agosto, de repente, el índice de agosto vuelve a dar una caída respecto del mes anterior, digamos. ¿Hemos tocado fondo? Primera pregunta. A ver, es difícil de responder porque depende de cómo vaya la situación actual. Es muy difícil de tener claro dónde está el fondo. Desgraciadamente en Argentina nunca llegamos y esto hace que aparentemente después haya recuperaciones, pero la realidad es que no sabemos dónde está el fondo. Siempre se puede ir más atrás. Hay una buena parte de la industria que por ser de las esenciales se ha mantenido trabajando, pero como vos bien dices, en el mes de agosto, que fue donde más duro pegó la pandemia, donde más duro pegó en general en los distintos lugares, ahora se está notando en otras provincias, pero hubo que desactivar algunas cuestiones por falta de gente, o la gente se infectaba o quedaba enferma o estaba en contacto directo. Eso se notó mucho en Jujuy, pero el mes de agosto realmente fue el peor agosto, y lo digo no por todas las industrias, pero sí por la que yo manejo, de la que soy parte, que fue el peor agosto, yo te diría que de los últimos 10 años. Nilo, en temperatura, cuando hablamos, decías en tanto grado, pero la sensación térmica es esta. La vez pasada se hablaba con industriales, digamos, y la idea que daban es que había un cierto pesimismo dentro del marco de la dirigencia industrial respecto del futuro, digamos. O sea, no solamente que hablamos de un panorama que es malo ahora, sino que las expectativas adelante, digamos, no son las mejores. ¿Palpás esto? ¿Qué visión tenés de este tema? Y la situación, lo que pasa es que no es muy difícil tener expectativas cuando no está claro hacia dónde estamos yendo, donde no hay un horizonte, donde no te dicen esto un poco que vos decís, che, vamos a seguir yendo hacia atrás, o este es el lugar desde donde vamos a empezar a no digo a crecer, a recuperarnos. A crecer va a faltar mucho porque hay que recuperar todavía una buena parte de las capacidades instaladas que en este momento están justamente eso, ociosas. Pero lo que notamos es que no está claro. Ese nivel de incertidumbre hace que que uno no pueda ser optimista. No hay un horizonte, no importa en qué sentido, porque en estas cuestiones pueden ser en el sentido en que una industria crea que es favorable para ella, o puede ser en el sentido que no sea favorable, pero lo tiene claro, sabe cómo readaptarse, si es que se tiene que readaptar, o cómo acomodarse. Pero en este momento no está claro hacia dónde estamos yendo. Ese nivel de incertidumbre hace que sea muy difícil ser medianamente optimista, aunque la industria naturalmente es optimista. Tiene que serlo para poder para poder funcionar. ¿Vos notás que en el Estado por lo menos hay una intencionalidad de que sea la industria un eje fundamental del desarrollo? O sea, los últimos eventos que hubo, la participación que tuvo el presidente, por lo menos le generó a la dirigencia industrial algún tipo de expectativa de que por lo menos está en la lista de las prioridades para poder encarar de cara al futuro? Yo creo que la industria tiene que ser parte de esta junto con las otras actividades, no me cabe ninguna duda. Uno no puede, en una situación donde está, no considerar aquellas que tienen potencial para ser parte de la solución. Por supuesto que genera expectativas, que por lo menos se converse. El tema es que también hay que generar algún tipo de acciones en ese sentido, porque los enunciados no hacen que se tomen decisiones. Hacen que sí se generen medianas expectativas positivas, pero si no hay acciones es muy difícil tomar decisiones. Lamentablemente, Nilo, cuando se habló, por ejemplo, del presupuesto del año 2021,
las autoridades, cuando ponían cálculo de gastos y recursos, no se ponía en el marco de los gastos algunos subsidios que hoy se están dando, que tienen que ver con los ATP o con el IFE. Muchos empresarios me decían que lo ven prácticamente imposible, o sea, hoy se mantienen por la ayuda del Estado a través del ATP, que le ayuda a pagar los sueldos, pero que no se imaginan en un contexto sin ATP poder seguir funcionando. ¿Cómo ven ustedes si la nación saca, ¿no es cierto?, este tipo de ayuda? ¿Cómo ves el desarrollo que se puede dar? En la situación actual no hay ninguna duda que una gran cantidad, digamos, son muy pocas las industrias que pueden trabajar sin algún tipo de sostén, como lo ha sido el ATP hasta el momento, porque además tampoco, hablando en términos náuticos, a pesar de que no tengo que ver, no se han soltado las amarras como para decir, bueno, ya tenemos un plafón. Normalmente el Estado siempre está pensando en las asistencias financieras. Las asistencias financieras son cuando vos tenés expectativas, si no pueden llegar a ser un salvavidas de plomo. En este sentido, creo que es muy difícil definir hasta cuándo, pero primero, una vez soltadas las amarras, esto quiere decir que hay un horizonte, sabemos cuáles son los sectores que tienen mayor potencial, a los que vamos a atender, a los otros que los vamos a acompañar. Uno ya puede empezar a dinamizar eso, y en función de cómo se arranque ese dinamismo, también vamos a tener un horizonte en qué momento se podría empezar a no requerir este tipo de asistencias. Hay algunas otras industrias que no han necesitado este tipo de asistencias, hay algunas que son muy poquitas, desgraciadamente, que en esta situación han podido sortearlas, aún con alguna baja de su actividad, pero que no ha llevado a situaciones tan críticas en que necesitaban definitivamente de este tipo de asistencia. Yo creo que va a seguir siendo importante para sostenerlas fundamentalmente, pero durante un periodo para que también tenga la posibilidad realmente de arrancar. No te olvides que cualquier industria necesita, por un lado, capital de trabajo para trabajar. Nadie puede funcionar, ninguna industria puede funcionar si no tiene ese capital de trabajo que le permite financiar los insumos que necesita por un tiempo hasta que empiece a generar los recursos para poder generar su propio capital de trabajo. Y estas cosas son las que entendemos que va a llevar un tiempo, pero lo más grave es que todavía no está, esto yo quiero ser reiterativo en este sentido, todavía no está claro el horizonte, no está claro cómo vamos a funcionar. No sé si es posible con algunas definiciones que se tomen, de tener un poquitito menos de incertidumbre para poder ir soltando a las empresas a que empiecen a recuperar su capacidad o ocupar parte de su capacidad ociosa. Hay un aspecto más que es más duro en la región. Digamos, los temas que se venían planteando de las industrias en la región, que tenían que ver con estas asimetrías que tenemos por una cuestión justamente regional, de ubicación, de problemas de infraestructura para llegar, por problemas de costos, de costos energéticos en una buena parte de los casos, que además hacen más difícil desde aquí tener un horizonte un poquitito más claro. Por eso hay un nivel de incertidumbre que ninguna de las cuestiones que se están trabajando en este momento han podido de alguna manera mejorar. No se habla de ningún tipo de reforma impositiva que baje los impuestos. De hecho, ¿no es cierto?, la presión tributaria que tiene el presupuesto 2021 sobre el Producto Bruto es hasta superior, digamos. En este marco se había hablado mucho de que se iba a volver, por ejemplo, a los aportes diferenciales, que en algún momento habían sido buenos resultados. O sea, iba a haber algún tipo de prerrogativa distinta para determinadas zonas del país. Lo que hablabas vos recién, lo que están lejos los centros urbanos, lo que les cuesta la distancia en la comercialización, los fletes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esta expectativa, digamos? ¿Se puede lograr volver a este viejo esquema que teníamos antes? La realidad es que en las conversaciones que se han estado teniendo y algunos de los mensajes que se están dando desde la administración central, digamos, desde Nación, es que normalmente esto se está concentrando básicamente en el famoso decreto 814 que tanto hemos pregonado para retomarlo, porque nos lo sacaron y quisieron igualar la situación
fiscal absolutamente para todas las regiones, cosa que creemos que eso no es justo y que justamente una de las cuestiones que nos genera esta situación donde las regiones más alejadas o con más problemas, porque no están tan cercanos a los centros ni de consumos ni de abastecimientos de algunos de sus insumos, hay esta situación de desigualdad que entendemos que debe ser atendida desde la cuestión fiscal. Por eso venimos planteándolo. Hasta ahora lo único que hemos escuchado es que se está trabajando para reponer aquel 814, que por supuesto no es suficiente para dar un horizonte más claro y de buenas expectativas. Es para que ayudar, en el caso en que esto se concrete, será para ayudar a que las empresas puedan sostenerse. Pero me parece que la visión tiene que ser mucho más amplia. Esta cuestión de resolver el tema impositivo, que es igual y es transversal en todo el país. La carga fiscal para las actividades productivas es enorme, pero además necesitamos una visión específica para las regiones menos desarrolladas. El NOA, o el norte argentino en general, está en esa situación, necesita una visión distinta, necesita que tenga un tratamiento distinto respecto de las inversiones en infraestructura para facilitar, de la baja de carga fiscal para poder desarrollar y para poder compensar estos diferenciales que tenemos con con aquellas regiones que están un poco más desarrolladas y que tienen otro tipo de mercados. Toda la vida hemos dicho que Brasil era... Sí, perdón. No, pero justamente vos recalcabas eso, no hemos escuchado que haya algún trabajo en ese sentido, solamente algo que ya estaba, que ya lo teníamos, que lo perdimos, que eventualmente lo recuperaremos. Por supuesto que eso es positivo en la medida de que se pueda ir logrando, pero necesitamos una visión un poco más amplia de esta situación. Siempre dijimos que el gran socio, ¿no es cierto?, internacional es Brasil, es el que más nos compra y el que más le vendemos, digamos, ¿sí? Pero últimamente, bueno, China lo viene desplazando, pero con cuestiones que tienen que ver más con producción primaria, con otro tipo de situaciones. Hoy las relaciones con Brasil, por cuestiones netamente políticas, no son las mejores, digamos. ¿Con qué expectativa ven ustedes de este tema, no es cierto, de las rispideces permanentes entre Bolsonaro y Alberto Fernández, o las rispideces que existen entre las cancillerías entre sí, digamos? ¿Esto puede repercutir y puede dañar a la industria argentina? Yo entiendo que nosotros estamos en una situación, como lo hemos estado tocando, muy, muy delicada. Digamos, no hace falta que por una cuestión coyuntural de quiénes o de qué tipo de ideologías estén al frente de un país, se llegue a situaciones como estas donde puedan afectar este tipo de relaciones que normalmente son mucho más largas, tienen que perdurar más en el tiempo. Y lo que pasa es que cuando se producen estos baches, atrasan o hay que esperar nuevas etapas. A mí me parece que nosotros como país necesitamos además tener buenas relaciones con nuestros socios naturales en todo sentido, y dejar de lado estas cuestiones, porque las cuestiones ideológicas lógicamente tienen que estar. Cada uno de los estados, cada uno elegimos qué tipo elegimos a nuestros representantes, pero me parece que las cuestiones económicas, las que tienen que ver con el comercio, deben estar, o debemos promover de que no se vean afectadas por estas visiones. Nosotros lo necesitamos, nosotros sabemos, lo estamos viendo ahora y se está haciendo patente esta situación de la necesidad de comerciar con el resto del mundo, y primero tenemos que comerciar con nuestros vecinos, que son nuestros socios naturales, y que estamos en una situación donde se están tomando decisiones coyunturales con el fin de que tengamos esos recursos que tanto buscamos los argentinos, que son esos dólares con parches. Nosotros necesitamos políticas a largo plazo que no dependen de quienes eventualmente se sientan, si tienen simpatías o no por los gobernantes vecinos, sino que se mire este tema de las relaciones comerciales, de que tiene que estar por encima de estas relaciones políticas. Yo creo que sí que pueden afectar, pero también somos conscientes de que normalmente lo que se hace en las industrias cuando tienen que comerciar no preguntan
cuál es la ideología de aquel que quiere este bien. Simplemente necesita saber si está, si es lo suficientemente, si es el producto que tiene está en condiciones de abastecer ese mercado que se está buscando, si es lo suficientemente competitivo, porque convengamos que en los mercados internacionales es el mundo el que está en competencia y uno tiene que buscar ser lo suficientemente competitivo para atenderlo. No nos vienen a buscar por cuestiones ideológicas, nos vienen a buscar por cuestiones comerciales, porque somos lo suficientemente competitivos y nuestro producto está a la altura de lo que requieren, y eso debemos tenerlo claro. Muchas de las cosas que hablamos estamos referenciando, ¿no es cierto?, a la situación industrial nacional, y hemos hablado de caídas, pero siempre dentro del marco de lo nacional. Contame un poco, digamos, cuál es la situación en la provincia de Jujuy, cuáles son los sectores más afectados. En fin, yo creo que esta situación es de alguna manera bastante democrática, afecta absolutamente a todos. Individualmente, lo he mencionado en otras conversaciones, el grueso de nuestra industria basada en productos agroalimentarios en general está apuntando a que son productos o que son productos esenciales o son actividades esenciales. Así que desde el punto de vista industrial ha afectado un poco menos a la industria que nosotros tenemos. Acá, entre los socios nuestros, una de las más afectadas ha sido la industria del acero, porque ha tenido serios inconvenientes para poder mantenerse funcionando. Después tenemos los inconvenientes que ha generado básicamente esto que todavía se sostiene, pero que, bueno, de alguna manera lo hemos podido ir paliando en la provincia, vinculados, por supuesto, a un diálogo permanente con las autoridades provinciales, que es el tema de nuestras aduanas internas. Esto es algo que era impensable antes de esta pandemia, que uno tenga que andar pidiendo permiso o salvoconductos para circular nuestros productos a través del país, y que los más afectados, por supuesto, han sido los transportistas, porque han tenido que seguir cumpliendo con su trabajo, soportando condiciones que no eran esperables y que no